la capacidad de influir en los demás. Por tanto, el liderazgo es otra característica muy importante, autenticidad, liderazgo, y si me pides otra te diría agilidad, ¿no? Agilidad a la hora de tomar decisiones, de probar cosas. Si hay que tirar para atrás, tiramos, pero las cosas cuando están mucho tiempo, se enmohecen y entonces ya no nos hacen ilusión y sin pasión no pasa nada. Especialmente después del COVID, la flexibilidad, la capacidad de ofrecer trabajo en remoto, precisamente para estos perfiles, pues es cada vez más clave. Eukiola valentia, ausardixa, gauza berrixak probatzeko. Azkenian, kooperatibista gare eta hori bai indartu behar da, kooperatibisten balixoa bai komunikatu inbida, gehixen bat organizazioa, baina gero bai eukibitzugu akzio desberdinak berrixak dienak implementatzeko ausardixa. Las cooperativas tienen por definición las personas en el centro incluso de su gobernanza. Esto es un paso muy adelante. ¿Por qué? Porque en general nosotros estamos en empresas donde no tenemos claro, digamos, quién se lleva el valor que está detrás del propósito. Y aquí está claro, queremos crear valor para los clientes, pero el valor que lo creamos es también, digamos, de una forma u otra, digamos, de todos. Las cooperativas en general, estructuralmente, están mucho mejor preparadas, pero luego necesitan también resolver este fino ajuste, este fine tuning que requiere, digamos, tomar decisiones complejas en un formato, digamos, de gran participación. Hay que tener una marca fuerte que sea capaz de atraer y luego hay que explicarles bien ese propósito distinto que tienen las cooperativas de Mondragón. Tienen la ventaja de que en una cooperativa le puedes ofrecer a las personas en este mundo tan deshumanizado en el que estamos, en el que eres un número en una empresa, pues le puedes ofrecer la posibilidad de incorporarse a un proyecto en el cual tú eres una pieza más, ¿no? Y eso es diferencial hoy en día. Pertsona bakoitzak daukagula erantzukizuna elkarlana bultzatzeko, formakuntza baten sartzeko eta bakoitza bere garapenan protagonista izateko. Vienen elementos de inteligencia artificial y otros que nos sirven para adaptarnos, sin perder esta posición central de las personas. En pocos años tendremos más personas trabajando por cuenta propia que por cuenta ajena. Entonces, esto es una sociedad distinta. Entonces, las organizaciones creo que tendremos núcleos estables que serán, digamos, los que realmente serán fundamentales para crear valor y distintas coronas de gente que tendrá un pie dentro, un pie fuera, dos pies fuera, pero que nos conocerá bien. Entonces, creo que la forma de las organizaciones va a cambiar en los próximos años, pero también habrá cosas que no van a cambiar, que es básicamente mirarnos a la cara. Bueno, espero turren urtean hau foro honetan parte hartzia eta gonbidapena botatzia beste organizazioko beste rol edo postuetara bidatu zen pertsonei.